¿Alguna vez sentiste que la ansiedad y la tristeza eran como sombras que te seguían a todas partes? No importa cuánto intentes correr, cuánto sonrías o cuánto te distraigas, esas sensaciones siempre encuentran la manera de alcanzarte. Y cuando finalmente estás solo, en silencio, es cuando te das cuenta de que esas sombras nunca se fueron. Solo estaban esperando. El estoicismo, esa antigua filosofía nacida hace más de 2000 años, no te promete una vida sin dolor. No te promete una mente sin tristeza, ni días sin miedo. Pero sí te enseña algo infinitamente más poderoso. Te enseña a no ser esclavo de tus emociones, a mantenerte firme cuando todo dentro de ti tiembla, y a descubrir una fortaleza que siempre estuvo allí, aunque la ansiedad la haya cubierto con su neblina. Los estoicos creían que la mente es más fuerte que cualquier circunstancia. Epicteto, un esclavo que se convirtió en filósofo, decía: no nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Piensa en eso por un momento. No es el problema el que te destruye, sino la forma en que lo interpretas. No es la soledad la que te consume, sino la historia que tu mente te cuenta sobre estar solo. No es el fracaso lo que te aplasta, sino la creencia de que el fracaso te define. La ansiedad nace de la resistencia, de querer que el mundo sea distinto, de querer controlar lo incontrolable. El estoicismo te invita a hacer lo opuesto. Aceptar la realidad con calma, sin rendirte, pero sin pelear contra lo inevitable. Cuando logras eso, la ansiedad comienza a perder su fuerza. Dejas de ser un prisionero de lo que temes, y te conviertes en el observador sereno de tus pensamientos. Imagina que estás caminando bajo la lluvia. Puedes maldecir el cielo, correr tratando de no mojarte, desesperarte porque tus zapatos se empapan. O puedes simplemente aceptar que la lluvia es parte del camino, que no depende de ti, y caminar con calma. La lluvia no cambia, pero tú sí. Esa es la esencia del control estoico, distinguir lo que puedes controlar de lo que no. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía en sus meditaciones: elige no sentirte herido, y no te sentirás herido. No sentirte herido es posible si no lo crees. Ese pensamiento no busca negar el dolor, sino recordarte que tu poder está en tu respuesta. La ansiedad no desaparece mágicamente, pero cambia su forma cuando aprendes a observarla sin miedo. Cuando te detienes y dices: esto no me controla, solo es una sensación, puedo soportarlo. Eso es fortaleza, eso es libertad. Y aquí entra una de las primeras soluciones estoicas para vencer la tristeza y la ansiedad: la práctica del momento presente. Los estoicos sabían que el sufrimiento aumenta cuando la mente viaja sin control, hacia el pasado, recordando lo que duele, o hacia el futuro, temiendo lo que podría pasar. La serenidad se encuentra solo en el ahora. Pregúntate: ¿dónde estoy en este instante? ¿Estoy respirando? ¿Estoy vivo? ¿Hay peligro real aquí y ahora? La mayoría de las veces, la respuesta será no. Tu mente proyecta miedos, pero la realidad es mucho más tranquila de lo que imaginas. Los estoicos practicaban algo llamado premeditatio malorum, o la premeditación de los males. No lo hacían para volverse pesimistas, sino para fortalecerse. Cada día reflexionaban: ¿qué podría salir mal hoy? Podría perder algo, ser criticado, enfermar, enfrentar un problema. Y luego se decían: si eso ocurre, podré soportarlo. Al anticipar el dolor, reducían su poder. La ansiedad pierde fuerza cuando dejas de temer lo incierto y comienzas a aceptar lo posible. Otra herramienta fundamental del estoicismo es la disciplina del pensamiento. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de observarlo sin convertirlo en verdad absoluta. Cuando la tristeza te diga: no vales nada, no respondas con odio ni con miedo. Respondo como un filósofo respondería. Esa es solo una idea, no una realidad. Cada emoción que no controlas se convierte en un amo. Cada pensamiento que cuestionas te devuelve tu libertad. El estoicismo no te pide que dejes de sentir. Te enseña a sentir con dignidad, sin derrumbarte. Te enseña que la mente es como una fortaleza. Los enemigos pueden llegar a las puertas, pero solo tú decides si las abres o no. Así comienza el camino. El camino de quien decide no dejar que el miedo lo defina, ni que la tristeza le robe el sentido. Un camino en el que cada día se convierte en una oportunidad para practicar la calma, la paciencia y la gratitud. Porque incluso en medio del dolor, hay belleza. Incluso cuando la ansiedad aprieta el pecho, hay una parte de ti que observa con serenidad, una chispa que no se apaga. Y esa chispa, esa parte invencible,
Es lo que los estoicos llamaban tu razón, tu naturaleza interior, tu verdadero yo. Cuando aprendes a vivir desde ese centro, la tristeza no desaparece, pero deja de dominarte. La ansiedad no se extingue, pero se transforma en energía controlada, en impulso para avanzar. Y ahí comienza la verdadera transformación. No cuando la vida deja de doler, sino cuando aprendes a caminar dentro del dolor con dignidad, calma y propósito. Cuando comienzas a observar tus pensamientos sin convertirte en ellos, das el primer paso hacia la libertad interior. Pero el camino estoico no se detiene ahí. Los antiguos filósofos sabían que la mente es como un campo que necesita cultivarse cada día. Si no siembras pensamientos de sabiduría, crecerán las malas hierbas del miedo, del resentimiento y del desánimo. Por eso, una de las herramientas más poderosas que enseñaban era el diario de reflexión estoico. Cada noche, antes de dormir, Marco Aurelio escribía en silencio sobre sus actos, sus emociones, sus fallas y sus aciertos. No lo hacía para castigarse, sino para entenderse. Esa práctica diaria le permitía purificar la mente, aprender de sus errores y preparar su espíritu para el día siguiente. Haz lo mismo. Toma unos minutos cada día para escribir. ¿Qué me perturbó hoy? ¿Actué según mis valores o según mis impulsos? Reaction con calma o con ira. Al hacerlo, comenzarás a ver tus emociones como lo que son, visitantes temporales, no dueños de tu casa interior. La segunda solución estoica es la virtud como brújula emocional. Para los estoicos, el objetivo de la vida no era ser feliz en el sentido moderno, sino vivir con virtud, con sabiduría, justicia, valentía y templanza. La ansiedad y la tristeza muchas veces nacen de olvidar estas virtudes. Cuando temes lo que no controlas, pierdes la sabiduría. Cuando te comparas con otros, pierdes la justicia hacia ti mismo. Cuando te dejas vencer por el miedo, pierdes la valentía. Y cuando te dejas arrastrar por los excesos emocionales, pierdes la templanza. Volver a la virtud es como regresar a casa. Pregúntate en medio de una crisis: ¿qué haría un sabio en esta situación? La respuesta no viene del impulso, sino del alma tranquila que el estoicismo te ayuda a construir. Esa pregunta es una antorcha que disipa la oscuridad de la angustia. La tercera solución estoica es el control del cuerpo y la respiración. Los estoicos comprendían la profunda conexión entre cuerpo y mente. Sabían que una mente alterada habita en un cuerpo tenso, y que la calma también puede entrenarse físicamente. Por eso practicaban ejercicios de autocontrol, respirar lentamente cuando la ira surge, relajarse cuando la ansiedad aprieta el pecho. Epicteto decía: cuando algo te altere, recuerda que no es la cosa lo que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y a veces, el mejor modo de cambiar ese juicio es detenerse, respirar y observar. Cuando respires conscientemente, le estás diciendo a tu mente: no estoy en peligro, no necesito correr, estoy presente. Y poco a poco, el cuerpo y la mente se sincronizan en un mismo ritmo de serenidad. La cuarta solución estoica es la aceptación del destino, o amor fati, una expresión que significa amar tu destino. Los estoicos creían que resistirse a lo inevitable solo trae sufrimiento. Si algo ocurrió, debía ocurrir. No porque el universo te castigue, sino porque cada evento, incluso el doloroso, tiene un propósito de crecimiento. Marco Aurelio lo escribió con claridad. Lo que te sucede estaba preparado para ti desde el principio, y la trama del universo está tejida contigo. Aceptar no significa rendirse, sino cooperar con la vida. Decir sí incluso a lo que duele, con la convicción de que hay una lección oculta detrás. Esa actitud transforma la ansiedad en serenidad y la tristeza en sabiduría. Cuando comienzas a amar tu destino, dejas de pelear contra él. Y cuando dejas de pelear, por fin puedes descansar. La quinta solución estoica es la disciplina de la perspectiva. Los estoicos eran maestros en ver las cosas desde una distancia más amplia. Cuando algo te perturba, imagina que te elevas sobre la tierra y observas desde las estrellas. Tu problema, que parecía inmenso, ahora se ve pequeño, casi invisible. No porque no importe, sino porque has recuperado la proporción correcta. Marco Aurelio solía practicar este ejercicio mental. Visualizaba el planeta, los océanos, los continentes, las vidas de millones de personas, y se decía: en unos años, nadie recordará este momento, vale la pena sufrir por ello. Esa reflexión no es frialdad, es sabiduría. Te enseña a no dar tanto poder a lo efímero,
a comprender que casi todo lo que hoy te angustia será insignificante con el paso del tiempo. La sexta solución estoica es el servicio a los demás. Cuando ayudas a alguien, cuando escuchas, cuando das sin esperar, la tristeza pierde terreno. El ego se disuelve, y tu atención deja de girar en torno a tus miedos. Séneca decía, ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca ha enfrentado la adversidad, porque no ha tenido oportunidad de conocerse. Ayudar a otros a llevar su carga te recuerda que todos estamos en la misma lucha, y ese sentido de conexión te libera del aislamiento interior. Finalmente, la séptima solución estoica es la gratitud consciente. Aún en medio del caos, siempre hay algo que agradecer. El simple hecho de despertar, de respirar, de tener la oportunidad de aprender, ya es motivo suficiente. La mente que agradece no tiene espacio para el miedo. Cada agradecimiento es una semilla de serenidad plantada en el alma. Cuando practicas estas 7 soluciones, reflexión diaria, virtud, respiración, amor fati, perspectiva, servicio y gratitud, algo cambia dentro de ti. La ansiedad no desaparece, pero se convierte en una visitante educada. La tristeza no se va por completo, pero deja de dominar tus días. Te conviertes en el arquitecto de tu paz interior. Y ahí es donde el estoicismo revela su magia. No busca que vivas una vida sin dolor, sino que aprendas a vivir con él, sin perder tu equilibrio ni tu luz. Porque cuando aprendes a mantener la calma en medio del caos, ya nada puede romperte realmente. El mundo exterior se vuelve ruidoso, pero dentro de ti reina un silencio poderoso, una fortaleza inquebrantable. Esa es la libertad que los estoicos conocieron. Y esa, también, puede ser tu libertad. Cuando comienzas a practicar la reflexión, la virtud, la gratitud y la aceptación, algo dentro de ti se transforma silenciosamente. Ya no reaccionas con la misma intensidad a los problemas. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque has aprendido a distinguir lo esencial de lo superficial. Esa transformación es el verdadero objetivo del estoicismo: convertir el alma en un refugio imperturbable, sin importar las tormentas del exterior. Sin embargo, el camino no termina ahí. Los estoicos sabían que mantener la serenidad no era una meta, sino un entrenamiento constante, una disciplina del espíritu. Por eso, la octava solución estoica para vencer la ansiedad y la tristeza es la práctica de la atención consciente y el desapego del resultado. Epicteto enseñaba que solo somos responsables de nuestras acciones, nunca de sus consecuencias. Podemos decidir lo que hacemos, pero no cómo el mundo responderá. Y gran parte de nuestra ansiedad surge precisamente de querer controlar lo que no depende de nosotros. Cuando te concentras en hacer lo correcto, en actuar con sabiduría, justicia y calma, y sueltas la obsesión por el resultado, el alma descansa, trabaja, ama, ayuda, lucha, pero no por la aprobación y por el éxito, sino porque hacerlo bien es suficiente en sí mismo. Esa actitud convierte cada día en una victoria interior, sin importar el desenlace. La novena solución estoica es la compañía de los sabios y la elección de tus influencias. Séneca advertía que el entorno moldea el carácter más de lo que creemos. Si te rodeas de personas negativas, de voces llenas de miedo o quejas, poco a poco absorberás su energía. Pero si te rodeas de quienes practican la calma, la razón y la virtud, tu mente aprenderá a reflejar esa misma serenidad. No siempre puedes cambiar tu entorno, pero sí puedes elegir qué dejas entrar en tu mente. Cuida lo que consumes, las palabras que escuchas, los pensamientos que repites, los contenidos que observas. Cada uno de ellos alimenta tu espíritu o lo contamina. Recuerda lo que decía Marco Aurelio: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Haz que los tuyos sean claros, firmes y nobles. La décima solución estoica es la práctica de la humildad ante el universo. La tristeza muchas veces surge del orgullo herido, y la ansiedad, del deseo de control absoluto. Ambas emociones se disuelven cuando reconoces que eres parte de algo más grande, y que tu papel, aunque pequeño, tiene sentido. Cuando observas las estrellas, o escuchas el silencio de la noche, sientes esa humildad profunda. Comprendes que tus preocupaciones son pequeñas olas en el vasto océano de la existencia. Y en lugar de asustarte, eso te libera. Porque entiendes que no necesitas tener todas las respuestas, ni dominar todos los caminos. Solo necesitas cumplir con tu deber presente, con dignidad y calma. La 11ª solución estoica es la moderación en todo lo que haces. Los estoicos valoraban la templanza,
la capacidad de mantener el equilibrio incluso en los placeres. Decían que el exceso, incluso de lo bueno, conduce a la esclavitud. El ansioso busca más de lo necesario. El triste se aferra a lo perdido. Ambos olvidan la armonía del término medio. Vivir con moderación no es privarse, sino disfrutar sin depender. Comer, amar, descansar, trabajar, pero sin que nada te posea. Cuando logras eso, recuperas tu libertad emocional. Porque quien no necesita nada desesperadamente, lo tiene todo. La 12ª solución estoica es la meditación sobre la impermanencia. Los estoicos contemplaban a menudo la muerte, no como algo macabro, sino como un recordatorio de lo que realmente importa. Pensar en la brevedad de la vida les daba perspectiva. Si todo lo que amas es efímero, ¿vale la pena desperdiciar los días en ansiedad? Si la tristeza te visita, recuérdale que incluso ella pasará. Marco Aurelio decía, todo lo que ves cambiará pronto, y los que lo contemplan también. Aceptar esa verdad no genera miedo, sino gratitud. Porque cada momento, incluso el difícil, se vuelve más valioso cuando sabes que es transitorio. La 13ª solución estoica es el autocontrol verbal. Las palabras que decimos en momentos de ansiedad o tristeza pueden construir o destruir. El sabio estoico piensa antes de hablar. Calla cuando la emoción domina, y solo responde cuando la razón vuelve a su lugar. Epicteto recordaba, tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Practicar el silencio consciente es una forma de sanar la mente. Cada palabra no dicha por impulso es una victoria sobre ti mismo. La 14ª solución estoica es la visualización de la calma interior. Los estoicos imaginaban que su mente era como una fortaleza dentro de la cual nada externo podía entrar sin permiso. Podías perderlo todo, la salud, el dinero, la reputación, pero nunca tu control interior. Imagina un fuego tranquilo dentro de ti, que nada ni nadie puede apagar. Cuando practicas esa visualización, tus pensamientos se ordenan, tu respiración se calma y el caos se convierte en silencio. Y finalmente, la 15ª solución estoica, la aceptación amorosa de ti mismo. Durante siglos, muchos interpretaron el estoicismo como frialdad, pero estaban equivocados. El verdadero estoico no es quien no siente, sino quien se comprende y se perdona. Acepta sus errores, sus caídas y sus debilidades sin odio, porque sabe que cada imperfección es una oportunidad para practicar la virtud. Cuando logras mirarte con compasión, la tristeza pierde su filo y la ansiedad se disuelve en serenidad. Ya no necesitas huir de ti mismo, porque por fin estás en paz contigo. Y ahí, en ese instante de quietud, descubres el secreto final del estoicismo, que la verdadera fuerza no está en dominar el mundo, sino en dominarte a ti mismo, que la libertad no se encuentra fuera, sino en la mente que decide cómo ver las cosas, y que ninguna tristeza, por profunda que sea, puede vencer a un espíritu que ha aprendido a vivir con amor, razón y equilibrio. Porque la calma no es ausencia de tormentas. Es la certeza de que puedes permanecer en pie mientras soplan los vientos del destino. Y cuando eso ocurre, la ansiedad y la tristeza dejan de ser enemigos, para convertirse en maestras silenciosas de tu fortaleza interior. Cuando finalmente llegas al punto donde aprendes a observarte sin juicio, a respirar en medio del caos y a aceptar lo que no puedes cambiar, descubres que ya no eres la misma persona que comenzó este camino. Has dejado atrás al ser dominado por el miedo, al que buscaba respuestas fuera, al que creía que la felicidad dependía del control o del aplauso. Ahora comprendes que la verdadera paz no llega cuando el mundo se calma, sino cuando tú te calmas ante el mundo. El estoicismo no promete milagros, pero sí te ofrece algo más real y duradero, el dominio interior. Esa habilidad para mantenerte en equilibrio aun cuando la vida tiembla. Esa serenidad que nace no de la suerte, sino de la comprensión profunda de la existencia. Y es que los estoicos sabían algo que hoy hemos olvidado, que toda emoción, incluso el dolor, puede convertirse en sabiduría si sabes transformarla. La ansiedad, cuando se comprende, te enseña a soltar. La tristeza, cuando se acepta, te enseña a amar con más profundidad. El fracaso, cuando se observa con humildad, te enseña a empezar de nuevo con más claridad. Cada sombra contiene una lección, y el sabio no huye de la oscuridad, la ilumina. Epicteto decía, las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. Y tenía razón. No es la dificultad la que define tu destino,
sino la manera en que decides responder ante ella. La mente débil busca culpables, la mente fuerte busca comprensión, y la mente sabia encuentra serenidad incluso en lo incierto. Llegado a este punto, la octava práctica del sabio moderno, una práctica final que une todas las demás, es vivir con propósito. Los estoicos entendían que una vida sin propósito es una mente sin dirección, y una mente sin dirección cae presa de la ansiedad. Pregúntate cada día, ¿por qué hago lo que hago? ¿Estoy actuando según mis valores o solo reaccionando ante el mundo? El propósito no tiene que ser grandioso. A veces basta con levantarte cada mañana con la intención de ser mejor que ayer, de actuar con justicia, de cultivar la calma, de hacer el bien en silencio. Vivir con propósito significa recordar que cada acción cuenta. No necesitas transformar el mundo entero, solo el pequeño universo que te rodea. Ayudar a alguien, escuchar sin juzgar, perdonar a quien te hirió, agradecer lo que tienes. Eso es virtud en movimiento. Eso es estoicismo aplicado. Y mientras vives con propósito, también aprendes la más difícil de todas las lecciones estoicas: dejar ir. Dejar ir lo que no fue, lo que no depende de ti, lo que el destino decidió apartar de tu camino. Séneca decía: no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. El desapego no significa renunciar a la vida, sino amarla sin necesidad de poseerla. Cuando sueltas, te liberas. Cuando te liberas, fluyes. Y cuando fluyes, la ansiedad y la tristeza ya no tienen poder sobre ti. La mente que aprende a soltar no se rompe, se expande. Ya no te defines por tus pérdidas, ni por tus miedos, ni por los errores del pasado. Te defines por tu capacidad de mantenerte firme, por tu serenidad ante la adversidad, por tu coraje de seguir adelante con el corazón tranquilo. En esa serenidad, descubres algo que los estoicos siempre defendieron: la vida no es enemiga, es maestra. Cada desafío es una lección disfrazada, cada pérdida una oportunidad de renacer, cada herida un recordatorio de tu propia resistencia. El estoico no busca una existencia sin dolor, sino una existencia con sentido. Y ese sentido nace del dominio del alma, no de las circunstancias externas. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de su tiempo, escribía en sus noches solitarias: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y es cierto, porque cuando aprendes a pensar con claridad, a elegir la calma sobre la reacción, a preferir la paz sobre la razón de tener razón, la vida cambia. El mundo exterior puede seguir siendo caótico, pero tú te conviertes en un faro de estabilidad en medio de la tormenta. El estoicismo no es una religión, ni una promesa vacía. Es una manera de vivir, tranquilo, consciente, preparado. Saber que la tristeza puede visitarte, pero no quedarse. Saber que la ansiedad puede tocar tu puerta, pero no entrar sin tu permiso. Saber que incluso en los momentos más oscuros, hay una llama dentro de ti que nunca se apaga. La llama de tu razón, de tu virtud, de tu espíritu indomable. Esa llama es tu naturaleza interior. Es la voz que te dice: sigue adelante. Es la calma que te susurra en medio del ruido: esto también pasará. Es la certeza de que la vida no está en tu contra, sino que trabaja contigo, empujándote a ser más sabio, más fuerte, más libre. Cuando vives desde esa conciencia, el tiempo ya no se siente como un enemigo. Cada día se vuelve una oportunidad para practicar la serenidad. Cada desafío, un campo de entrenamiento para el alma. Cada pérdida, un recordatorio de lo que realmente importa. Y entonces entiendes que la verdadera victoria no está en cambiar el mundo, sino en no dejar que el mundo te cambie. Que la fuerza no está en dominar a otros, sino en dominarte a ti mismo. Y que el verdadero éxito es poder mirar hacia atrás, en paz, sabiendo que viviste con propósito, virtud y equilibrio. Así, la ansiedad deja de ser una prisión, y se convierte en un maestro. La tristeza deja de ser un enemigo, y se vuelve un espejo. Y tú, finalmente, dejas de ser un espectador temeroso para convertirte en el arquitecto sereno de tu destino. Porque al final, la vida estoica no es una huida del dolor, sino una danza con él. Una danza en la que aprendes a moverte con elegancia, sin perder tu centro, sin dejar que nada externo robe tu paz. Y cuando logras eso, cuando el mundo puede temblar y tú permaneces firme, silencioso, agradecido, entonces, por fin, eres verdaderamente libre. Cuando alcanzas ese punto de equilibrio donde comprendes que la vida no se trata de controlar cada detalle, sino de fluir con sabiduría, te das cuenta de algo esencial.
El estoicismo no es una teoría del pasado, es una herramienta para el presente. Porque las batallas que libramos hoy no son con ejércitos, sino con pensamientos. No con enemigos visibles, sino con miedos invisibles. El ruido constante, las comparaciones en redes, la prisa, la exigencia de ser perfectos, todo esto genera un tipo de ansiedad que los antiguos no conocieron, pero que habrían entendido perfectamente. Marco Aurelio vivía rodeado de poder, decisiones difíciles y caos. Y aún así escribió: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Esa frase es más actual que nunca, porque el caos externo de su imperio no era muy diferente del nuestro. Solo cambian las formas. Antes eran guerras, hoy son notificaciones. Antes, amenazas físicas, hoy, presiones mentales. Pero el remedio sigue siendo el mismo: disciplina interior, claridad mental, serenidad emocional. Practicar el estoicismo hoy significa levantarte cada día con la decisión de no reaccionar automáticamente, sino de responder con conciencia. Significa aprender a no tomarte nada de manera personal, porque sabes que las palabras de otros revelan más sobre su estado interior que sobre tu valor. Significa reconocer que no puedes controlar lo que el mundo te arroja, pero sí puedes controlar la forma en que lo recibes. El primer paso en la vida moderna hacia la serenidad estoica es simplificar. Vivimos rodeados de ruido, exceso de información, de objetos, de deseos. Séneca advertía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La mente ansiosa busca llenarse, pero el alma sabia busca vaciarse. Aprende a reducir lo innecesario: menos consumo, menos distracciones, menos aprobación ajena. Cada cosa que eliminas del exceso exterior te devuelve un poco más de calma interior. El silencio se convierte en un aliado, no en un vacío. Luego viene el segundo paso: aceptar la impermanencia. Todo cambia, todo pasa, nadie permanece igual. Lo que hoy te preocupa, mañana será solo un recuerdo. Los estoicos lo llamaban memento mori. Recuerda que morirás, no como una obsesión lúgubre, sino como un recordatorio para vivir con intensidad y gratitud. Cuando aceptas que nada es eterno, dejas de sufrir por intentar retenerlo todo. Aprendes a disfrutar sin miedo, a amar sin depender, a vivir sin exigir garantías. Y eso es libertad. El tercer paso es practicar la gratitud consciente. La ansiedad crece cuando tu mente se enfoca en lo que falta. La serenidad florece cuando reconoces lo que ya tienes. Haz de la gratitud una práctica diaria, no un pensamiento pasajero. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, pregúntate: ¿qué tengo hoy que ayer daba por sentado? Quizás sea tu respiración, tu techo, una amistad, una oportunidad, o simplemente la posibilidad de intentarlo de nuevo. La gratitud no cambia las circunstancias, pero cambia tu percepción. Y a veces, eso basta para transformar toda una vida. El cuarto paso es practicar la virtud en lo pequeño. Los estoicos creían que el carácter se forja en las decisiones diarias, no en los grandes actos heroicos. Cuando eliges ser paciente con alguien difícil, estás entrenando tu mente. Cuando eliges el silencio en lugar del reproche, estás fortaleciendo tu alma. Cuando cumples tu palabra, aunque nadie te mire, estás conquistando tu ego. Cada acto de virtud, por pequeño que parezca, es una victoria contra la ansiedad. Porque la ansiedad no solo nace del miedo, sino también de la incoherencia. Y cuando tus acciones se alinean con tus valores, la mente descansa. El quinto paso es aprender a soltar la necesidad de control. El mundo no está bajo tu mando, y eso está bien. No puedes controlar la opinión ajena, el clima, la suerte o el destino. Pero sí puedes controlar tu disciplina, tu reacción, tu integridad. El estoico no busca cambiar la marea, sino aprender a navegarla. Cuando comprendes esto, el miedo se disuelve, porque dejas de luchar contra lo inevitable y comienzas a colaborar con la vida. Y, finalmente, el sexto paso: vivir en presencia. La mente ansiosa vive en el futuro, la mente triste en el pasado. Solo la mente sabia habita el presente. El estoico practica la atención plena sin llamarla así. Siente el aire en su respiración, el peso de sus pensamientos, la textura de sus emociones. Sabe que el único momento real es este, y que todo lo demás es una proyección. Por eso, no se pierde en las sombras del que hubiera pasado ni en los fantasmas del que vendrá. Simplemente vive, con propósito y serenidad. Cuando unes estos pasos, simplificar, aceptar,
agradecer, actuar con virtud, soltar y estar presente, descubres que el estoicismo no es una filosofía de resignación, sino de poder. Un poder silencioso, profundo, invisible. El poder de mantenerte centrado cuando todo se desmorona, de elegir la calma cuando todos eligen el caos, de mantener tu dignidad incluso cuando el mundo la olvida. Porque, al final, lo que los sabios nos enseñaron no fue cómo escapar del sufrimiento, sino cómo convertirlo en sabiduría. El dolor, la pérdida, la incertidumbre, no son castigos, son parte del proceso. Y cada uno de ellos tiene un propósito: despertar tu fuerza interior. Cuando logras entenderlo, ya no ves la ansiedad como un enemigo, ni la tristeza como un fracaso. Las ves como mensajeras, guías que te muestran dónde aún hay algo que sanar, algo que aprender. Y entonces, en medio de la tormenta, sonríes. No porque todo esté bien, sino porque sabes que tú estás bien. Porque has aprendido a ser dueño de ti mismo. Y en ese instante, silencioso, poderoso, eterno, te conviertes, sin saberlo, en aquello que los estoicos siempre admiraron. Un alma imperturbable, libre, en paz consigo misma. Cuando el alma llega al final del camino estoico, no lo hace con ruido ni con gloria, sino con silencio y claridad. Ya no buscas entender el mundo, sino entenderte dentro de él. Ya no esperas que las circunstancias se acomoden a tu favor, porque has aprendido a acomodarte tú a las circunstancias. Y es entonces cuando descubres la verdad que Marco Aurelio susurró a su propia mente. La tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente, en la armonía del alma. Has pasado por la ansiedad, por la tristeza, por el caos de los pensamientos que no se detienen. Y de todo eso, has salido distinto, más sobrio, más consciente, más fuerte, porque el dolor no desapareció, lo transformaste. Y ese es el verdadero triunfo del estoico, no eliminar la tormenta, sino aprender a caminar bajo la lluvia sin perder la dirección. El estoicismo te enseña que el sufrimiento no se cura con resistencia, sino con comprensión. La mente que comprende, descansa, y al descansar, ve las cosas como son, sin exagerarlas ni dramatizarlas. Esa mente, al fin, deja de pelear con la realidad. Y cuando dejas de pelear con la realidad, la paz llega sola. Has aprendido a observar, a mirar tus emociones sin fundirte en ellas, a decir, esto no soy yo, esto es solo una emoción que pasa. Y al hacerlo, dejas de ser esclavo de tu estado de ánimo. Empiezas a ser libre en el único lugar donde la libertad importa, dentro de ti. Los antiguos sabios decían que la vida es como una representación teatral. No puedes elegir el papel que te toca, pero sí puedes elegir cómo interpretarlo. A veces eres protagonista, a veces espectador. A veces el guión te favorece, otras te desafía. Pero el verdadero arte de vivir consiste en actuar tu papel con dignidad, con serenidad, con virtud. Y eso, precisamente, es lo que te hace invencible. Porque cuando actúas con virtud, nada externo puede robarte la calma. Te pueden quitar posesiones, oportunidades, afectos. Pero no pueden quitarte tu actitud, tu coherencia, tu carácter. Ahí reside el secreto del estoico moderno, en la independencia emocional. Esa fortaleza interior que no depende del resultado, sino de la intención. El sabio no necesita que todo salga bien para estar en paz. Le basta con saber que actuó correctamente, que hizo lo que debía, que fue fiel a sus principios. Esa es la serenidad que el mundo no entiende, pero que todos anhelan. Una serenidad que no necesita aplausos, porque se sostiene en sí misma. Y en medio de esa serenidad, algo cambia, la relación contigo mismo. Empiezas a tratarte con la misma compasión con la que tratas a otros. Ya no te juzgas por tus errores, sino que los ves como maestros. Ya no te reprochas por sentir tristeza, sino que la abrazas como parte de tu humanidad. Porque entiendes que no se trata de eliminar las emociones, sino de vivir con ellas sin perder el equilibrio. Esa es la diferencia entre el hombre común y el hombre sabio. El primero teme sus emociones, el segundo las comprende. Entonces descubres que la ansiedad no era un enemigo, sino una brújula. Que la tristeza no era un castigo, sino una llamada al autoconocimiento. Y que ambas te condujeron, sin saberlo, a este punto de serenidad. A este momento en el que ya no buscas controlar el mundo, porque has aprendido a controlar tu respuesta ante él. Esa es la última lección estoica. No hay paz sin aceptación. No hay sabiduría sin dolor. No hay libertad sin disciplina. Todo está conectado,
como los hilos invisibles del destino que solo se revelan cuando miras hacia atrás. Y cuando miras hacia atrás, ves tu propio camino con ternura. Los días de ansiedad, las noches de insomnio, las lágrimas silenciosas. Todo eso tenía un propósito: moldear tu carácter, templar tu alma, recordarte que eres más fuerte de lo que creías. No fue en vano. Nada lo fue. Ahora lo entiendes. La vida no te estaba castigando, te estaba entrenando. Cada desafío fue un maestro disfrazado. Cada pérdida, una enseñanza que el alma necesitaba. Y ahora, cuando enfrentas el futuro, no lo haces con miedo, sino con serenidad. Porque ya no esperas que las cosas sean fáciles. Esperas ser tú quien esté preparado. Ser estoico no significa ser frío, sino ser pleno. No significa no sentir, sino sentir sin destruir. Es amar sin apegarse, actuar sin esperar, vivir sin miedo a perder. Es entender que el control absoluto es una ilusión, y que la verdadera fuerza es aceptar lo inevitable con elegancia. La vida estoica no es un refugio para los que huyen, sino un campo de entrenamiento para los que enfrentan. Es el arte de mantener el alma en calma mientras el mundo se agita, de mirar el caos a los ojos y responder con equilibrio, de caminar con firmeza, incluso cuando no ves el camino. Y cuando alcanzas ese nivel de comprensión, ya no necesitas promesas de felicidad, porque comprendes que la felicidad no se busca, se construye, cada día, con tus pensamientos, tus actos y tu actitud. No está en el futuro, ni en las metas, ni en la aprobación ajena. Está aquí, en la quietud de tu mente, en la coherencia de tu espíritu, en la gratitud por existir. Así termina el viaje, no con una victoria externa, sino con una transformación interior. Has aprendido a estar solo sin sentirte vacío, a perder sin sentirte derrotado, a vivir sin miedo a morir. Has aprendido a mirar la vida con los ojos tranquilos del sabio, sabiendo que todo lo que venga también pasará. Y ahora, en ese silencio que solo el alma serena puede escuchar, te das cuenta de algo inmenso. No necesitas que la vida sea perfecta para sentirte en paz, porque la paz no depende del mundo. La paz depende de ti.